Buenos días, vamos a comenzar la cuarta clase de nuestra materia electiva, la obra y el pensamiento de arquitectos argentinos. Y en la clase de hoy vamos a ver las trayectorias de los más importantes, reconocidos arquitectos de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Y la clase de hoy está destinada a dos estudios de arquitectura. En la clase número 3 hemos visto la obra del arquitecto Clorindo Testa, y en la clase de hoy vamos a ver la obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que tiene un destacado papel en la evolución de la arquitectura argentina a mediados del siglo pasado, y logra constituirse como una de las firmas más importantes de los estudios de nuestro país. Y vamos a analizar un poco cómo fue su recorrido, cuáles fueron sus principales obras. Vamos a hacer algunos comentarios sobre algunas de esas obras, como para que después ustedes puedan seguir investigando más, si les interesa conocer más de este importante arquitecto. Lo que podríamos siempre decir al comienzo también de cada uno de los periodos que estamos trabajando, de los arquitectos en realidad que estamos trabajando, es siempre vincular qué es lo que va pasando con la evolución de las ideas en arquitectura y de las ideas políticas también. Si tomamos el arranque de la actuación de Mario Roberto Álvarez, es prácticamente a mediados de los años 30 en que él se recibe, por lo tanto va a pasar por todas las vicisitudes políticas que ha tenido nuestro país. En ese sentido es que siempre tenemos que estar vinculando, ya lo hemos dicho en otra clase, en otra oportunidad, lo que va ocurriendo con la situación política, económica y social, como para entender también el grado de evolución de las ideas de un arquitecto. En este caso, podríamos comenzar por ubicarlo a Mario Roberto Álvarez en Tucumán. ¿Cómo lo podríamos ubicar en Tucumán? A partir de un concurso que se realiza a mediados de la década de los 30. Él se recibe en el 31 del Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibe de arquitecto en la UBA, y luego hace un viaje por Europa, en esos viajes que realmente eran como viajes de estudios, de conocimiento, de todo lo que en ese momento no se podía aprender a través del libro, se tendría que aprender a partir de la vivencia directa. Y en esos años que era obviamente muchísimo más difícil recibirse y viajar. Él dice: me propuse ser un buen arquitecto antes que llamativo y que mis obras perduraran. ¿Qué es lo que significa eso de que las obras tienen que perdurar? El ejemplo que les voy a comentar es el edificio de tribunales de nuestra ciudad, que ustedes lo deben conocer porque está en Plaza Irigoyen, al frente de Plaza Irigoyen. Un edificio imponente con una muy buena resolución de proporciones, de significado. Lo pueden recorrer, es un edificio maravilloso para entender la relación de un edificio público, las características con las que está construido. Ese edificio se construye a partir de un concurso nacional de anteproyectos que, si ustedes se fijan en este libro, el libro Concursos, es un libro enorme, ha obtenido muchos premios, y en él están recopilados los concursos en la Argentina prácticamente desde 1800 y pico hasta el 2010 aproximadamente, creo. En ese libro está registrado el concurso del edificio de tribunales de 1937-38, en donde el primer premio le corresponde al arquitecto Francisco Esquirro, un arquitecto de una enorme capacidad, un arquitecto del academicismo, pero que en ese mismo concurso obtiene una mención honorífica, un estudio que va a ser interesante para nosotros. Se organizan varios, en ese momento jóvenes, y trabaja Mario Roberto Álvarez junto con otro arquitecto también que después va a tener una destacada actuación en Tucumán,
y en nuestra Facultad de Arquitectura, que es don Adolfo Cabaña. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura en Tucumán hasta 1945, en que es exonerado cuando asume el gobierno, el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Luego vuelve, una vez que cae Perón, tiene una actuación importante en nuestra facultad a partir de 1955 y bueno, desarrolla también parte de su carrera profesional acá. En ese equipo ya estaba incorporado Mario Roberto Álvarez, o sea, estamos hablando de una mención en un concurso nacional prácticamente al muy poco tiempo de que él se recibe de arquitecto. Entonces, esta mención me parecía interesante hacerla porque nos habla de su permanente interés por participar en los concursos de anteproyectos en la Argentina, que tenemos una larga tradición, por suerte, en ese tipo de ejercicio, en ese tipo de competencia que debiera ser incluso más organizada por parte del Estado. Luego va a tener también otra vinculación con Tucumán, que es cuando él era funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y le toca proyectar una serie de edificios ligados a la salud en la provincia del noroeste argentino y proyecta el edificio del Centro de Salud que ustedes conocen acá también en Tucumán, ubicado en la manzana de las calles Marcos Paz, la continuación de Avenida Avellaneda y calle Santa Fe. En esa ocasión también realiza ese proyecto del centro de salud y también va a desarrollar otros edificios de salud en su actuación como arquitecto del ministerio. Pero luego organiza ya su propio estudio y va a tener una destacada actuación junto con otro arquitecto muy importante de la arquitectura argentina, tal vez desconocido, ignorado por muchos, que es Macedonio Oscar Ruiz, que fue su socio durante muchos años y que en definitiva fue también un importante valor en el desarrollo de la arquitectura argentina. ¿Cuál es la idea, la ideología que tiene Mario Roberto Álvarez? Bueno, es la honestidad intelectual, muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, el aplicar estas cuestiones de la austeridad y la eficiencia, el rigor técnico profesional, el triunfo de la capacidad intelectual. Yo creo que con esto uno llega a entender la rigurosidad de sus documentaciones técnicas. Yo he tenido oportunidad de ver las documentaciones técnicas del estudio de Mario Roberto Álvarez y tienen un conocimiento y un desarrollo profesional impresionante, aunque sea la cabina de ingreso a un edificio o la cabina de ingreso a una fábrica, están desarrollados absolutamente todos los planos de detalle. Eso es lo que lo lleva a liderar prácticamente muchísimas obras que tienen que ver con arquitectos de afuera. Muchos de los arquitectos extranjeros que han trabajado en el país se han fijado obviamente en el estudio de Mario Roberto Álvarez para realizar la documentación de proyecto. El caso del edificio que está ahí abajo, el edificio de Somisa, un edificio construido en la década de los 70, íntegramente en acero, uno de los pocos casos, creo que el único, de un edificio construido en acero en la Argentina. Luego participa en diversos concursos. Esto es un concurso que participa en Japón para una serie de edificios públicos frente a un gran parque. Es decir que a pesar de sus numerosos importantes encargos profesionales, siempre en las oficinas importantes de arquitectura se le sigue dejando haciéndole un lugar a la participación de concursos. La torre más alta de Buenos Aires es la torre proyectada por Mario Roberto Álvarez, la torre Le Parc, que es la que estamos viendo aquí. Es interesante también analizar las plantas para ver cómo es el funcionamiento, cómo están proporcionados los diversos locales, cómo se vinculan los núcleos sanitarios, cómo se vinculan los núcleos de servicio
Obviamente que esta es una torre para un nivel adquisitivo altísimo. Imagínense que la torre en realidad es la única que ocupa casi un terreno como una manzana. Es decir, que la generosidad con la que Mario Roberto Álvarez maneja estas relaciones de proporciones, de usos, de formas construidas, es de una soberana responsabilidad. En ese sentido sabe regenerar, componer, equilibrar, armonizar e integrar, que es lo que decíamos en ese momento. También es el creador del Teatro Municipal San Martín, una maravillosa obra sobre Avenida Corrientes en Buenos Aires, el edificio IBN en la zona de Catalinas Norte, el Hotel Hilton de Puerto Madero, la Torre Le Parc que la estamos comentando, y otro edificio significativo que es Galería Jardín en la calle Florida en Buenos Aires, que es un edificio de oficina pero que tiene dos niveles de comercios y de galerías abiertas, en donde en esos momentos, en los años 70, 80, que se inaugura, fue todo un boom, toda una organización de un proyecto sumamente complejo. Lo que vamos a comentar son algunas cosas de estas últimas obras, el Hotel Hilton de Puerto Madero, que está en la zona de Buenos Aires, donde aparece una clara organización funcional, si ustedes quieren. También toda la parte esta de hotelería se maneja de una manera muy eficiente. Mario Roberto Álvarez proyecta el Hilton y proyecta también el hotel, el Marriott, el Sheraton de la ciudad de Mendoza. Es decir que las grandes empresas hoteleras, para poder desarrollar un proyecto de envergadura, tienen que confiar en un estudio con una gran cantidad de obras y proyectos construidos y realizados, por la responsabilidad y por el bagaje de experiencia que tienen estos tipos de estudios. En este caso, en el edificio del Hilton se ve toda la zona de ingreso perfectamente organizada, con la zona del front deck de llegada, la zona de descanso, de bar, de la parte de contaduría del hotel, y luego por atrás la parte de las conexiones con las áreas de servicio, ¿no? Luego el sector de las habitaciones, ubicadas en este caso hacia los dos bordes, el patio central y el otro sector para equipamiento de alquiler. Este es el salón de fiestas y demás. Esta es la fachada de acceso al Hilton, ese gran hall que denota esa jerarquía de un edificio de esta magnitud. Mario Roberto Álvarez muere grande. Creo que el legado que él nos deja es un legado sumamente importante. El estudio de él lo continúa, creo que ahora su hijo. Así que sería importante también en la bibliografía que le hemos dado, continuar con investigando la obra de Mario Roberto Álvarez. Lo que vamos a hacer ahora es también comentarle otro tipo de estudios, el de Jorge Hampton y Emilio Riboira, que ya obviamente pertenecen a otra generación, a una generación que tiene una destacada participación, la tercera generación le podríamos llamar, ¿no? En donde tiene una destacada participación en estos últimos años en Buenos Aires. Ellos se reciben en 1985, comienzan como consultores de la OEA, de la Organización de las Naciones Americanas. Tienen también una destacada participación en planeamiento, en gerenciamiento, factibilidad de edificio, pero hacen sobre todo una lectura adecuada de lo propio. Hay una integración interesante entre lo que es lo local y lo que llamamos lo global. Algunas de sus obras aparecen esta visión de un uso muy racional, muy acogedor de los espacios interiores, la relación también con el exterior. Son viviendas que denotan esa característica que es muy argentina, de utilizar materiales simples, de utilizar costos accesibles, y aparece esa idea de crear esos patios interiores en las tipologías de vivienda, en donde hay un muy buen uso de la escala,
en lo que es la calle, la vereda. Esta es una parte de una remodelación de una casa vieja, donde aparece este sector también del fondo, como un sector de mucho interés para crear espacios de trabajo, la galería en doble altura, una cubierta con una pequeña inclinación, con chapa, el tanque de agua, ese patio interior. Por lo tanto, tiene esa característica de algo muy bien vinculado con las características propias constructivas de nuestro país. En este caso, hay también una reinterpretación de una casa vieja, una casa comúnmente llamada chorizo, en donde aparece esa idea de los patios metidos en esa planta baja, en donde aparece la idea esa del zaguán que se mantiene con ese patio que crea como una especie de filtro con lo que es la vereda. Al crear ese filtro ya puede aparecer el estar, el comedor, la cocina, otro patio y luego el sector privado de la vivienda, que están divididos prácticamente por un espacio patio, pero a la vez conector. Entonces, esa capacidad de saber interpretar y de saber continuar una tipología que es muy, muy preponderante en nuestras ciudades, la tipología de las casas chorizo, que Tucumán todavía tiene muchísimas, y de incorporarle los nuevos usos de privacidad, de ventilación, de iluminación, de adecuarnos a las nuevas características que requieren nuestros tiempos. Esta es la casa Uriarte de 1998. Luego aparecen también estos ejemplos interesantes de estilo de edificios con una determinada característica barrial. Son una cafetería que está ubicada en la zona de Plaza Serrano en Buenos Aires, en donde se ve esa relación tan amena con un espacio público que está ahí afuera, creando diversos volúmenes que dialogan con viseras, con miradores, ¿no? Con todo lo que tiene esas cafeterías que son tan particulares de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires y también de la ciudad de Tucumán. Fíjense cómo la vereda se va metiendo con estos rincones que van creando, ¿no? Esa relación tan amena con lo público. Y luego ya vamos a otro tipo de encargos en donde ellos logran también articular una serie de oficinas y edificios importantes en Puerto Madero, y aparece ese desarrollo de las caminerías de este sector de Puerto Madero con el equipamiento público, con el manejo de las texturas, el manejo del equipamiento comunitario, ¿no? En el caso de un edificio en altura que me interesa comentar, porque ustedes están trabajando ahora con las características de los edificios en altura, si ustedes observan, creo que hemos comentado muy al pasar la vez pasada, sobre este caso de este edificio que articula dos tipologías, la tipología en dúplex, que es muy usual ahora en Buenos Aires, y la tipología de unidades monoambiente, en esta propuesta que evidentemente tiene esa desproporción que nosotros hablábamos la vez pasada, ¿no? Pero así todo es un edificio que tiene por lo menos ese aporte de tener un remate adecuado, vinculado a un espacio verde, vinculado a una serie de actividades que se puedan dar acá arriba, en el último piso, que también tiene una cierta relación con tipologías que son mucho más accesibles y mucho más vivibles el día de hoy, y luego, como son las tipologías de dúplex, pero que también adolecen de los errores que comentábamos en nuestras visiones y en nuestras clases sobre la ciudad, ¿no? Aparecen lo mismo los patios interiores con locales habitables hacia esos patios. Hasta acá llegamos en la clase de hoy. Vamos a ver en la clase siguiente otra figura interesante de la evolución de la arquitectura en la Argentina, como es la figura de Justo Solsona. Así que me parece interesante que si ustedes pueden ir avanzando con
la obra de Jujo la vayamos viendo y lo vamos a comentar en la clase que viene. Por lo tanto, hasta acá llegamos y la semana que viene veremos la clase número 5. Muchas gracias.